Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga más. Amén, amén y amén. Señores, está bueno el calorcito. Está muy bueno el calorcito. La verdad es la siguiente. Si vienes aquí a Aguas Vivas, siempre serás bienvenido. Es un lugar donde no solamente serás bienvenido, pero vas a entender que somos un grupo de personas imperfectas buscando adorar y a servirle a un Dios perfecto. Nuestra misión es bastante simple. Nuestra misión es amar al prójimo, hacer discípulos y compartir la palabra del Señor, compartir el Evangelio. Y eso es exactamente de lo que vamos a ver hoy. No solamente lo vimos en la clase de primer paso, que fue nuestra segunda semana abajo, sino es lo que vamos a hacer también en esa semana. Creando hábitos espirituales. La Escritura. Ahí van a estar donde vamos. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz para nuestro camino. Ese es el Salmo 119, versículo 105. Nos guía no solamente hacia la verdad, pero también nos da sabiduría a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos sumergimos en las Escrituras, encontramos a Dios viviente, encontramos sus verdades eternas y la podemos aplicar a nuestra vida. Porque para eso es que nos la da, para que la apliquemos. En un mundo que está lleno de ruido, lleno de distracciones, lleno de todo tipo de cosas, estudiar la palabra, entrarnos en la palabra del Señor es algo esencial porque nos para donde debemos estar. Crea esa fundación, el fundamento por donde tenemos que partir. Porque si vamos a ir a algún lugar, tenemos que saber el camino, ¿verdad? Bueno, hoy día diríamos que tenemos a Google, ¿verdad? Le podemos preguntar a Google, ¿cuál es la otra? Wise es la otra aplicación que nos gusta, ¿verdad? Pues déjame decirte que ya fue creado el Google de todo tiempo, el Wise de todo tiempo ya fue creado y se llama la Biblia. Eso es lo que se llama, la Biblia. La semana pasada comenzamos nuestra serie de hábitos espirituales y vimos lo que es la puerta a la vida, encontramos lo que es la oración. Y la oración es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios, es la manera como le exponemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras emociones. Es la manera como nosotros le ponemos todo ante Él. Es la manera como tenemos esa comunicación con Dios. Pero la verdad entonces viene siendo que la manera que el Señor se comunica con nosotros viene siendo a través de su palabra. Si la oración es como nosotros le hablamos a Dios, entonces la Escritura es como Dios nos habla a nosotros. Y así es como nosotros podemos crecer en una relación con Él, hablándole a Él y permitiendo que Él nos hable a nosotros. Yo sé que yo utilizo este ejemplo mucho, hablo acerca de las relaciones, de los matrimonios, pero es que es la realidad. Cuando tú estás en una relación con el Señor, es como un matrimonio, es de por sí un matrimonio. Y para que ese matrimonio sea feliz, pueda fluir, tiene que haber conversación de un lado hacia el otro. Nosotros hacia Él y Él hacia nosotros. Sí. Todo esto que estamos hablando viene basado, lo vimos la semana pasada, de 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, donde Pablo anima a Timoteo a ejercitarse en la piedad. ¿Se recuerdan que yo le hablé de un ejemplo? Inclusive le dije que yo corría 5 millas al día. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Tenemos que poder hablar con el Señor y permitir que el Señor nos hable a nosotros.
Eso significa que tenemos que cultivar intencionalmente hábitos que nos llevan a la salud y a la madurez espiritual. Deseamos tener un corazón sano, deseamos tener gente sana alrededor de nosotros, deseamos ser una iglesia sana. Y para poder hacer eso necesitamos comunicarnos y permitir que el Señor se comunique con nosotros. En un mundo que constantemente grita, en un mundo donde constantemente nos bombardea con diferentes cosas a través de las noticias, de las redes sociales, de las opiniones públicas, de entretenimiento, de todas las cosas que nosotros podemos ver en el mundo, la Biblia se convierte en nuestra brújula que nos guía. La Biblia se convierte en esa ancla, nos afirma en la verdad. Corta el ruido, nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros y lo que realmente importa. Y el Salmo 119 dice esto: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. O sea, cuando la vida se siente que es oscura o incierta, la palabra de Dios es lo que nos ayuda a dar el siguiente paso, es lo que nos ayuda, nos empuja, nos anima, nos levanta para dar ese siguiente paso. ¿Está entendiendo? Estamos calentando. No siempre nos da un reflector hacia el futuro distante. Quizás solamente nos da el pedacito para el ahora, para el hoy. Y eso es justo lo que necesitamos, el siguiente paso. ¿Cuántos de ustedes les gusta jugar ajedrez? Por lo menos uno. Dos, ok. El ajedrez es un juego donde tú tienes que pensar la movida más adelante. Y no solamente la movida más adelante, también tienes que pensar en tu contrincante. No es igual con la Biblia, no es igual con el Señor. Ya Él es el maestro en el ajedrez. Tú ves, ya Él lo hizo desde un tiempo, hace mucho tiempo atrás. Él dijo que ya Él conocía el futuro, que ya Él tenía un propósito para tu vida. Y Él desea declararte ese propósito. Él no quiere que tú tengas que mirar y estudiar y ver. No. Él desea darte ese propósito a través de su palabra, que ya fue escrita para ti. Ya no tienes que mover esta pieza aquí o aquella allá. Solo tienes que orar y leer. Y ahí empieza todo eso. Ahí es donde empieza. Y nuestra meta, yo quiero que tú entiendas que no es solamente leer la Biblia. No es solamente tener ese conocimiento en la cabeza, porque eso no nos sirve de nada. Es permitir que ese conocimiento, es permitir que la palabra del Señor nos transforme, porque ese es el propósito. Él dice que Él nos ha bendecido para que seamos bendición. Bien, ¿están conmigo? Y esa es la meta de hoy, así que le voy a pedir que vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos has brindado para que podamos venir delante de ti, Señor, y ponerte en el pedestal de nuestra vida, Señor, dándote las gracias, agradeciendo quién tú eres, Señor, declarando que tú eres bueno y digno de toda alabanza, que solo tú eres merecedor de nuestra palabra, Señor, de nuestro corazón, de nuestra confianza. Señor, que todo lo que tenemos que es bueno proviene de ti. Señor, yo te pido en esta noche que tú destapes nuestros oídos, Señor, que podamos escuchar tu voz. Señor, que tú tomes un martillo y dale a nuestro corazón, Señor, y conviértelo en un corazón de carne que pueda tomar raíz en nuestro corazón tu palabra. Y Señor, como indica tu palabra, que no solo seamos escuchadores de ella, sino que también seamos hacedores de ella. Señor, yo te pongo esto en tus manos, dándote las gracias por adelantado, sabiendo que ese es tu deseo y eso es lo que tú estás haciendo en nosotros ya, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la gente de Dios dice, amén, amén. Ese es nuestro primer punto de hoy. La palabra de Dios es viva y habla hoy. Nos habla hoy. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú abres tu Biblia, ¿qué esperas? Cuando tú abres la Biblia, ¿qué esperas? Algunos lo tratan como un libro de referencia. Algunos lo tratan de esa manera.
Hay otros que dicen que es útil, pero solo cuando la necesita. Es decir, que no es algo para que podamos vivir el día a día a través de ella, sino cuando tenemos que buscar un consejo porque tenemos el corazón roto o hay algo que estamos atravesando, entonces buscamos de su sabiduría. Hay otros que dicen que es como los impuestos, algo importante de hacer, pero que muchas veces se nos pasa y se nos olvida de hacerlo. Y entonces tenemos que pagar la penalidad y luego lo hacemos. Muchos lo vemos así. Pero yo quiero que tú entiendas que Hebreos 4:12 nos dice que algo radicalmente diferente. Nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Eso significa que la Biblia no es solamente un registro de lo que Dios dijo algún día, de lo que Dios dijo una vez, hace cuántos miles de años atrás. No. Es una voz de lo que Dios te está hablando a ti hoy. De lo que Dios me está hablando a mí hoy y mañana y pasado. Es algo que está ocurriendo ahora, al instante, al momento. No es solamente un tinta sobre una página. Es el aliento de Dios alcanzando a través del tiempo, hablándole directamente a tu vida, hablándole directamente a tu circunstancia. Pero tiene que permitirle que Él lo haga. O sea que tú tienes que abrir la Biblia para que Él pueda contestar las preguntas que tú tienes hoy. La palabra de Dios es viva, es poderosa y es personal. Lo es. Hebreo dice que es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Pero por qué tú crees que dice eso? Porque corta el ruido, porque penetra la confusión, porque habla directamente a nuestra alma. Eso es lo que hace. Trae convicción donde no hemos desviado, ánimo donde estamos cansados y dirección donde estamos perdidos. Eso es lo que hace la palabra del Señor hoy día. Y esto yo quiero que tú entiendas que no es solamente una teoría. No lo es. Jesús mismo lo puso en práctica. Él lo utilizó. Eso fue lo que Él dijo. Eso fue lo que Él hizo. Y eso fue lo que Él nos enseñó a nosotros. A cada uno de nosotros. Mira lo que dice en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que tú entiendas que Jesús fue tentado en el desierto. Él no dependió de argumentos especiales. Él no dependió de algún cumplido que él tuviera porque fue estudiado en la universidad de qué sé yo quién. No. Él se basó en lo que él conocía, en lo que él sabía que era verdad, que lo que era real, la palabra de Dios. ¿Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? En todo momento, en todo tiempo, eso fue lo que él fue y hizo. Jesús no solamente conocía la palabra, sino que Él dependía de ella, Él vivía por ella, Él luchó contra la tentación con ella, Él la declaró, encontró fortaleza en ella. Ahora yo quiero hacerte una pregunta que es bastante simple. Yo quiero hacerte una pregunta a tu intelecto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo hacía, ¿cuánto más lo necesitamos tú y yo? ¿Cuánto más lo necesitamos? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó la palabra de Dios para caminar en verdad y victoria, ¿qué tú crees que tú y yo necesitamos? Dirá, pastor, pues me está dando duro. No. Si el zapato te sirve, póntelo. Ya yo me puse el mío, porque yo sé que Él me habló directamente. Eso es algo que tenemos que hacer. Tenemos que abrir la Biblia. ¿Cómo podemos pararnos en algún lugar si no encontramos, no sabemos lo que es? Pero Dios desea que nosotros sepamos y nos habla, nos lo dice, nos lo enseña, nos lo demuestra en todo. Yo creo que tú entiendas que no es solamente un pan diario, no es solamente un libro, sino que es más que eso, es tu pan diario. La palabra de Dios nos ancla en la verdad. Dice 2 de Timoteo, dice esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Ahora, la verdad es que si somos honestos, vivimos en un mundo que cambia constantemente, que lo que está abajo dicen que es para arriba, que lo que es real parece que es mentira, que lo que es mentira lo quieren hacer verdad.
¿O sí o no? Cuando tú prendes la noticia, ¿qué es lo que tú encuentras? No te preguntas, y rayo, en este mundo en el que yo estoy viviendo, ¿cómo han cambiado los tiempos en los últimos 5 años, en los últimos 10 años? Eso es lo que nosotros vemos. Pero yo quiero que tú entiendas algo, que esto significa que no es solamente así. Las opiniones cambian, o la gente quiere que cambien, quieren cambiar la verdad. Parece que la verdad está en disputa, como que no, porque mi verdad o mi realidad es esta, y no de que debe de ser aquella. Es lo que nosotros llamamos, no sé, aquellos que entienden de deporte, que ven el deporte, es una meta movible, es un gol movible. Como que ya no es esto, sino aquello, y de repente se sigue moviendo y caminando. Pero en medio de toda esa confusión hay algo que es muy importante, es algo que es firme, que es inmovible, confiable, y eso viene siendo la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Y Pablo dice esto en la Escritura, que es útil, no es solamente inspiradora, sino que es transformadora. Vuelvo y te repito que no es simplemente leer la Biblia para tener un conocimiento en la mente, para tener esa decir que yo leí la Biblia. No, es para que la Biblia te transforme, para que cambie tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir, para que cambie tu manera de ver las cosas y las puedas ver como Él las ve. La palabra nos enseña la verdad, nos enseña la verdad. Nos reprende cuando vamos por el camino equivocado, nos corrige mostrándonos el camino de regreso y nos entrena para vivir en justicia, para caminar como Jesús. La palabra no fue algo que vino de especulación humana. Hoy nosotros estuvimos estudiando abajo, entendimos y pudimos ver que la Biblia está compuesta por 66 libros, escritos por 40 personas diferentes, sobre un espacio de 1500 años. Mira, por más que tú y yo nos pongamos de acuerdo, no vamos a hacer eso. Entiende que la palabra de Dios es inspirada por Dios, proviene de Él. La palabra de Dios nos transforma desde adentro hacia afuera, así que hemos visto que la palabra de Dios está viva y es activa y es eficaz. Pero cuando descuidamos la palabra, cosas pueden suceder, o cuando solamente la usamos ocasionalmente. Somos como un barco tratando de navegar. No es cuestión de que si nos vamos a desviar o si nos vamos a perder, es cuestión de qué tan lejos nos vamos a ir de la marca, porque eso es lo que va a suceder cuando no tenemos la palabra del Señor con nosotros. La palabra de Dios nos transforma. Sí, nos transforma. Desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios es viva y eficaz y activa y nos ancla en la verdad. Pero no termina ahí. La palabra de Dios, la verdad es divina. No solo que nos informa, sino que también nos transforma. Y el propósito final de involucrarnos en la Escritura no es de llenar nuestra mente, es de dejar que nos transforme, que nos cambie. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo que yo oré al principio, que no solamente seamos escuchadores de la palabra, sino hacedores de ella. Este mundo constantemente intenta moldearnos de una manera u otra, de dar forma a cómo pensamos, de cómo hacemos las cosas, de cómo vemos las cosas, de cómo actuamos, de cómo nos vemos nosotros mismos y de cómo nosotros vemos a los demás. El mundo desea decirnos que lo que es correcto es incorrecto y que lo que es incorrecto es correcto. Ustedes saben de lo que estoy hablando. En muchas de esas cosas, eso es lo que nos dice el mundo. Pero yo quiero que te entienda que el Señor, por medio de su palabra, nos dice, nos enseña y nos pone dentro de nosotros el cómo sentirnos y cómo vernos y cómo hacerlo como lo hizo Jesús. Eso es lo que nos enseña. Leer la Biblia es algo muy hermoso. No es solamente aprender acerca de Dios, es ser formados por Dios. Eso es lo que es. La palabra de Dios nos transforma.
es ser formado. A medida que pasamos el tiempo en la Escritura, algo comienza a cambiar. Nuestros pensamientos se aclaran, nuestras actitudes cambian. Todo eso empieza a suceder así. Santiago 1:22 lo dice de la siguiente manera: no se contente con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, sino que llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. O sea, en otra palabra, la palabra de Dios se vuelve poderosa en tu vida cuando la aplicas, cuando haces algo con ella. Ahí es cuando se vuelve poderosa. Si solo la escuchamos pero nunca la vivimos, entonces perdemos el punto de lo que es. Lo perdemos, porque solamente viene siendo conocimiento, algo fofo. No nos podemos parar en eso. Pero cuando la tomamos en serio, cuando la leemos con humildad, entonces cuando respondemos en esa obediencia, la palabra empieza a transformarnos, a cambiarnos y permite que lo podamos ver de diferente manera. Nosotros comenzamos a hablar diferente, perdonamos más fácilmente, amamos más profundamente, vivimos de una manera muy diferente porque empezamos a vivir como Jesús, porque miramos y que deseamos copiar o hacer lo que Él hizo, porque eso es lo que Él nos enseña. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura está obrando en ti y en mí y está obrando a través de ellas para moldearte, a través de las Escrituras, de la palabra. Día a día nos va cambiando a la imagen de Cristo. Ahora yo quiero que tú entiendas algo bastante simple y te lo digo para que lo entendamos. No es que tú vas a ser Cristo, no, es que vas a ser como Cristo. El único que no pecó fue Él. Es el único. Es un proceso probado por el tiempo y honrado por Dios, que cuando tú escuchas su palabra y tú permites que trabaje en tu vida, las cosas cambian. Mi esposa lo dice todo el tiempo, que donde llega el Señor, las cosas no se pueden quedar igual. No pueden. Él trae luz. No podemos estar en oscuridad cuando estamos con Él. No lo podemos. Tenemos que abrir la puerta, permitirle que Él entre, porque si abrimos la puerta, le abrimos nuestra vida. Le estamos diciendo: ven, Señor, a estar con nosotros. Ven, enséñanos. La palabra de Dios no es algo que estudiamos, es alguien en quien nosotros nos encontramos. Nosotros cuando abrimos la Biblia llegamos ahí, entramos ahí, estamos abriendo la puerta para escuchar al Dios viviente. Esta semana hemos visto unas cuantas cosas. Hemos visto que la palabra de Dios está viva, que no es estática, que no es algo antiguo, que no es irrelevante, que no es algo que para mantenerla puesta en un armario por ahí cogiendo polvo. No, es algo que tenemos que digerir, es algo que tenemos que actuar en, es algo que nos paramos en también. Es la palabra del Señor. Sabemos que es viva, que es activa, que está hablando directamente a nuestra vida hoy, ahora. Que la palabra de Dios nos ancla en la verdad, ofreciendo una base firme en un mundo que está lleno de ruido, lleno de descuidado, lleno de muchas cosas feas que no queremos. Pero nos ancla en la verdad. Y que la palabra de Dios nos transforma desde dentro hacia afuera, renovando no solamente nuestra mente, sino también renovando nuestro corazón para poder reflejar a Jesús y quien nos hizo para que nosotros fuéramos. Y aquí está la verdad. Vamos a ser formados por algo. Por las voces de este mundo o por la voz de Dios. El hábito de la Escritura es bastante, no se trata de marcar una casilla religiosa de que ya hice esto, ya hice aquello, ya oré, ya leí la Biblia. No, no se trata de eso. Se trata de hacerlo de una manera que afecte, que cambie, que transforme no solamente nuestra vida, sino la vida de aquel que está a nuestro alrededor. Se trata de construir una vida que escucha a Dios, que hace lo que Él nos indica, una vida que está arraigada, firme y creciendo espiritualmente. Y si esta semana, en lugar de decir, debo de leer mi Biblia, dijeras más bien, Dios, quiero encontrarte en tu palabra. Quiero tener un encuentro contigo a través de lo que tú me dices cuando yo leo tu palabra. Hazlo. Yo te animo a que lo haga, a ver qué pasa. Esta semana comprométete a leer la Biblia todos los días por al menos 10 minutos.
Si deseas tener una Biblia que es una lectura en un año, por favor, déjamelo saber. Yo voy a ordenar unas cuantas y te doy una. Así puedes leer la Biblia en un año, un pedacito todos los días, 5 o 10 minutos. Escribe una breve reflexión. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está mostrando Dios? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué necesitas hacer como respuesta a lo que Él te está enseñando? Hazlo. Invita a un amigo o un miembro de tu familia a venir, a unirte, a ver lo que Dios está haciendo, transformando las vidas. Esto es algo sumamente importante. Yo quiero que tú entiendas que el infierno está lleno de gente buena, lleno de gente que no tenía mucha maldad, lleno de gente que no robaba bancos, lleno de gente que no mató a nadie, pero lleno de gente que no aceptaron al Señor. Así que el infierno está lleno de gente buena. Invita a alguien. Lo peor que te pueden decir es no. Lo peor que te pueden decir. Y no te lo están diciendo a ti. Así que déjame decirlo, déjame sacar ese no del medio. No. No pasó nada, ¿verdad? Simplemente fue una palabra. Pero esa invitación de decirle a alguien, mira, yo voy a la iglesia el domingo a las 6. Me gustaría que te sientes a mi lado. Puede ser algo que cambie su vida. Puede ser algo que cambie su futuro. Puede ser algo que cambie la siguiente generación. Hazlo. No tienes nada que perder. Sea lo que sea que hagas, haz algo. Haz algo. Voy a cerrar con esto. Le voy a pedir a Jafet que venga. Pues vamos a pasar a la Santa Cena. Pero antes de eso, sí queremos orar. Y te voy a pedir que si hay algo que tú quieres entregar, si hay algo que tú deseas más del Señor, estamos aquí. Deseo orar con y por ti. Pídele al Señor que te revele en tu corazón lo que Él desea de ti. Y yo te puedo asegurar que va a estar alineado con su palabra. O sea, que le ores y que también leas su palabra para que puedas ser hacedor de ella. Le pido, si hay alguien que desea, pase por favor. Y yo estaré orando con y por ustedes.